En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Blas, ¿qué tal? Hola, Emiliana, ¿cómo te va? Todo bien, gracias. Gracias también por acompañarnos, Blas, en este último capítulo. Nos pasamos un año hablando de cómo se han ido integrando las demandas sociales a espacios académicos, universitarios, que no fueron gestados en sus inicios, digamos, con el criterio de igualdad, por más que se digan ser, ¿no? Espacios igualitarios, libres de violencia, para el aprendizaje equitativo, para el desarrollo social. Nada, un muy lindo año con conversaciones muy profundas con académicas, académicos, filósofas, filósofos, profesores, artistas, gestores. Y nada, y ahora tenemos la última del año contigo, Blas, así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a vos por hacerme parte de esta conversación. Blas, eres doctor en filosofía, profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, activista, investigador, y dentro de tus líneas de investigación se encuentran la epistemología social y los estudios trans. Lo digo por más que hay otras líneas de investigación a las cuales te has dedicado, pero quiero mencionar estas dos porque quiero empezar esta conversación justamente preguntándote cómo definimos los estudios trans. Mira, la pregunta por la definición, a mí, bueno, no sé si me desvela, pero sí me preocupa y porque es una pregunta exigente. ¿Por qué exigente? Bueno, porque en nuestro contexto, cuando se plantea y cuando tiene sentido esa pregunta, lo que se busca es una definición normativa, ¿no? Una definición que podemos decir de un perímetro o defina un perímetro para un dominio de saber, dejando cosas por fuera. Está claro que, por ejemplo, los estudios que históricamente se han hecho y todavía se hacen de las personas trans como un objeto de escrutinio y patologización quedan en ese afuera. Entonces, cuando definimos el campo, marcamos esa frontera. Entonces, sí, podemos decir, se trata de un campo interdisciplinario que tiene fronteras móviles, que tiene una unidad programática en el sentido de que sus límites, que ya te digo, a mí me interesan, dependen de un conjunto de orientaciones de trabajo, que podemos pensarlo en términos de programa. Una serie de preguntas, una serie de problemas, objetivos críticos, criterios de relevancia. Por eso a veces pienso, bueno, eso es algo que en principio podría ser dicho de muchos otros campos, ¿no? Como simplemente nos quedamos como cuestión, con cuestiones del estilo de campo interdisciplinario, vamos a decir, bueno, la psicología del deporte, los estudios marxistas del trabajo son campos interdisciplinarios, entonces vamos a introducir una serie de precisiones y en ese sentido lo que tenemos que hacer es señalar, explicitar una serie de cuestiones relativas a ese programa, ¿no? Y podemos decir que examina cómo se construyen y cómo se gobiernan las categorías de sexo y género, desafiando como premisa básica esos presupuestos del binarismo de género, del dimorfismo sexual, la presunta correspondencia entre ambos, que examina cómo operan las instituciones y los saberes respecto de ellos, ¿no? Tanto el derecho a la medicina, no sé, el archivo, y cómo se disputa la autoridad epistémica también sobre esas categorías. Por eso, dentro de los estudios trans podemos incluir un montón de trabajos sobre burocracias, sobre ontología social, sobre regímenes probatorios, sobre protocolos clínicos, historia conceptual, cultura visual. Obviamente, en general se tiende a poner de relieve el solapamiento entre los estudios trans y otros dominios de saber dentro de este territorio amplio de los estudios de género, pero yo creo que ahí es preciso también señalar, como introducir precisiones que permitan establecer esos límites. Y en principio, algo que a mí me parece significativo es que hay una distinción que se puede hacer por el centro de gravedad, porque el análisis de la cisnormatividad y del cisexismo está en el centro, como en el corazón de los estudios trans. Podríamos decir la cisnormatividad y el cisexismo y las tecnologías que hacen del género un tema de legibilidad, de autenticación, de sospecha, que nos permiten establecer este límite.
hablar de definir o de definición es justamente limitar o trazar el límite. Y creo que una de las cualidades o algo característico justamente que se podría decir los estudios trans es que justamente es un campo que está en constante desarrollo y que se jacta de no tener esas definiciones, poder ser transversal a muchos otros campos también, ¿no? Y dentro de eso hay algo como súper explícito de este campo crítico que tú no mencionas en unas entrevistas, que es su compromiso político. ¿Por qué lo dices que tiene un compromiso político explícito? Mira, yo creo que es una característica muy saliente de los estudios trans y que se destaca fundamentalmente en el contexto latinoamericano, donde quienes decidimos internarnos en este campo, en general tenemos una vocación generalmente explícita de contribuir con procesos de justicia de movimientos sociales. A veces son movimientos sociales próximos, podemos pensar procesos federales o a veces son causas más bien territoriales o más locales que buscan o que llevan a intelectuales a buscar también, a veces para empezar, transformar sus disciplinas, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces son disciplinas que históricamente fueron ajenas a estos temas o que hasta estuvieron firmemente comprometidas con cuestiones como la criminalización, la patologización, la estigmatización de las personas trans o con una combinación de todos estos fenómenos. Entonces, yo creo que hay dos dimensiones de ese compromiso político que son muy evidentes y una es la dimensión externa que se cristaliza en ese afán de aportar a lucha o a las luchas y procesos de justicia, y una dimensión interna que apunta a la crítica de los regímenes de saber y a la transformación disciplinar. Y a su academicismo o a haberse transformado como en la norma, ¿no? Sí, sí, tal cual. Te lo pregunto sobre todo porque estamos en tiempos en los que en esta región, sobre todo, la agenda política se está volcando a fundamentalismos de extrema derecha, retroceso en todo sentido en términos de derechos. Creo que todas las personas que un poco activamos desde los lugares que sea, estamos tratando de mirar un poco más allá de nuestra burbuja, de entender en que en algunas cosas fallamos o nos desconectamos o nos volvimos justamente muy academicistas. Entonces, claro, como que uno ahí se empieza a preguntar ciertas cosas, ¿no? Cuando se da paso a la revisión como ejercicio, ahí es cuando también aparecen las dudas y las contradicciones. Entonces te pregunto, ¿habitar ese desacuerdo es propio de las militancias y de los activismos? Y también, ¿cuáles son algunas de esas dudas o cuáles son algunas de esas contradicciones que aparecen hoy? Específicamente, dado que estamos hablando de esto, ¿cómo armamos una retórica en torno a los derechos humanos? Mira, yo creo que para quizás responder esta pregunta, quizás corresponde mirar para atrás, pero en un arco amplio, ¿no? Y lo que se me viene a la cabeza o lo que venía pensando en torno a esto es que de un tiempo a esta parte, tiempo prolongado, los movimientos sociales han venido interpretando los problemas más urgentes de sus colectivos en términos de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y como consecuencia, la búsqueda de soluciones los ha encaminado por la vía legalista, ¿no? La de la garantía y protección de los derechos humanos a través de sanción de nuevas leyes. Y para mí esto pone condiciones, ¿no? O tiene consecuencias. ¿Cómo Para cuál? empezar, el lenguaje jurídico pasó de ser una herramienta del discurso político a impregnar todas las esferas de la vida social, ¿no? Desde el marco intelectual y el etos político de los partidos y los movimientos sociales hasta nuestras interacciones cotidianas. ¿Y el lenguaje jurídico qué hace? ¿Genera rechazo? ¿Limita la conversación? En principio yo creo que tiene un efecto de incidencia muy fuerte en nuestra imaginación política, pero además de eso podemos pensar, bueno, ¿cómo transformó los movimientos sociales? Porque esto tiene un impacto sobre los movimientos sociales específicamente. ¿Por Claro. qué? Porque cada vez más empezaron a apostar por esta vía legalista y entre ellos los movimientos LGBT o T de todo el mundo, ¿no? Fueron invirtiendo cada vez más en la vía de la reforma legislativa, porque el camino a la transformación social pasó a ser entendido como la sanción de nuevas leyes. Entonces, como dice Wendy Brown, los movimientos sociales en gran medida mudaron su sede de las calles al Congreso. Y Claro. es interesante hacer esa lectura. En Argentina se puede hacer, por ejemplo, a partir de las consignas de la Marcha del Orgullo, ¿no? Como, ¿qué queremos? Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género,
ley antidiscriminatoria, ley trans, voten nuestras leyes, decía en un momento una de las consignas. Entonces, los movimientos sociales, podemos pensar, los movimientos trans en particular, concentraron sus demandas en el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Y en este sentido, su trabajo de incidencia pasó a concentrarse a veces exclusivamente en la sanción de leyes que inscriben el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales como si fuera un proyecto más amplio de ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? Y esto muchas veces era tomado como un paso necesario y a veces también suficiente para el disfrute de todos los derechos. De hecho, en Argentina se hablaba de la ley de identidad de género, ¿no? En tiempos de debate de la ley de identidad de género, alrededor del año 2012, como el derecho a tener todos los derechos. Y en esta retórica el documento parecía como un talismán, Mm. ¿no? Como un fetiche de la ciudadanía, porque se proyectaba sobre los documentos una serie de poderes que en rigor dependen de otras relaciones sociales. Pero bueno, algo más a propósito de esto, de la cuestión de este lenguaje jurídico que se va filtrando por todos los ámbitos de la vida, modifica los movimientos sociales, transforma la sede, el tipo de trabajo de incidencia y además provoca algo que yo podría pensar en términos de inversión teleológica, de una inversión entre medios y fines. ¿Por qué? Porque la sanción de nuevas leyes pasó a ser concebida muchas veces como un fin en sí mismo, no como un medio de transformación social. De Claro. hecho, habrás visto que muchas veces las organizaciones sociales y a veces los estados, los organismos internacionales de derechos humanos, de alguna manera miden la justicia social con éxitos parlamentarios, ¿no? Y sacan esos cuadernillos del estilo de mapas de la igualdad, ¿no? Y que te miden los países, ¿no? ¿Qué países tienen más igualdad en función de las leyes que tienen, si tienen matrimonio igualitario, si tienen aborto, ley de identidad de género? Y el último punto, ¿no? Como la última consecuencia de esta vía legalista, que pasó a ser la vía privilegiada, es que los derechos adquirieron un protagonismo y ese protagonismo fue en detrimento de la atención que se presta a las responsabilidades y a las obligaciones que son correlativas a esos derechos. Y eso para mí es fundamental. Yo creo que es importante prestar atención sobre todo a este último punto para explicar, no como causa única o fundamental, pero sí como factor o elemento coadyuvante, el desencanto de la sociedad con la promesa legalista y lo que eso implica. Me parece interesante este punto, me quiero detener un poco porque no es necesariamente una relación directa entonces. En el fondo, como decir que tenemos ciertos progresos en cuanto a las leyes y en cuanto al sistema legal y jurídico, no significa necesariamente que está siendo abordada esa temática. Tal cual. Yo creo que la retórica y muchas veces la épica legalista que da cuenta de procesos de transformación social donde, o que supone, ¿no? Dentro de ese marco que los problemas han sido resueltos porque hay nuevas leyes, es un problema en sí mismo. Hace unos años, bueno, en mi tesis de licenciatura, yo me dediqué específicamente al problema del optimismo legalista de los movimientos sociales Ujú. porque me interesaba capturar problemas que pasan debajo del radar cuando esa es nuestra matriz interpretativa. Y yo propuse un tipo particular de injusticia que no es percibido en esa clave y yo me refería a ese tipo de injusticia como pugna de derechos y es un fenómeno que se produce cuando el ejercicio de un derecho por parte de individuos que pertenecen a grupos marginalizados compromete para siempre otros derechos fundamentales que a priori no son incompatibles. O sea, Claro. básicamente, ejercer un derecho te quita otros derechos que ya tenías. Y obviamente yo en la tesis me enfoco en la pugna que afecta a las personas trans. Entonces es una injusticia que ocurre cuando el ejercicio del derecho a la identidad de género compromete otros derechos subjetivos positivizados del mismo individuo. Es como una especie de canje, pero chantajista. Vos Claro. querés hacer valer un derecho, ok, pero me tenés que dar estos otros. Y a partir de esa definición muy general, yo distingo dos expresiones de la pugna de derechos. Una es, yo la llamo pugna de iure. ¿Por qué? Porque se produce cuando hay una incompatibilidad que se puede rastrear en las leyes. Y Mm. afecta, por ejemplo, se afecta el derecho a formar una familia. Cuando yo estaba escribiendo ese trabajo de investigación, que fue durante la pandemia, había 53 países en los que el cambio legal de la identidad de género era posible y celebrado, porque además siempre la narrativa que acompañaba era
tenemos ley de identidad de género, que es Ah, fantástico, subimos un escalón en estos mapas de la igualdad, pero incluía una cláusula de divorcio forzado. Entonces, vos te encontrabas, por ejemplo, con leyes que estaban expresamente dirigidas a personas solteras, divorciadas o viudas. O sea, esas eran las personas que podían acceder al cambio registral, o que no están casadas, o que no viven en parejas, o también se veían leyes que incluían cláusulas de divorcio automático, y eso ocurrió con la ley chilena mientras no hubo un matrimonio igualitario en Chile, ¿no? Esa ley lo que hacía era disponer un procedimiento específico de manera tal que las personas que tuvieran un vínculo matrimonial vigente iban a ver que ese vínculo se disolvía, ¿no? Y la persona que cambiaba legalmente su identidad pasaba a ser automáticamente una persona divorciada. Lo claro. mismo pasaba con los derechos reproductivos. En muchos países, la renuncia a las capacidades reproductivas ha sido y es también condición para acceder al reconocimiento legal de la identidad de género. Ahora, a veces este canje forzado ocurre incluso donde no hay leyes que lo establezcan. En este caso se produce por la vernacularización del derecho a la identidad de género. Yo hablo en ese caso de la pugna de facto, que es un tipo de chantaje no rastreable en el texto de la ley. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Que también es lo que se podría decir que pasa con crear y articular protocolos, especialmente en estos espacios académicos, universitarios, los departamentos de género que se empezaron a hacer desde, bueno, en Chile en particular desde el 2018 en adelante, que es justamente no por haber tenido esto, no por haber tenido un marco teórico, no por haber contado con ciertas terminologías, que ciertamente es importante, pero no por tener esto necesariamente se generó un cambio. ¿Qué es lo que hace que entonces realmente se genere un cambio? O sea, cómo nos salimos del protocolo, cómo nos salimos de incluso de cierta como performatividad. Mira, yo creo que un problema que se expresa en esto que vos señalabas respecto de los protocolos y también en los fenómenos a los que yo me refería es que las injusticias no se evidencian como tales, ¿no? Porque la narrativa que se populariza es una de justicia social y los problemas en cierta forma se privatizan, ¿no? Como hay Claro, problemas sociales o injusticias sociales que pasan a ser desgracias individuales. ¿Por qué? Bueno, porque claro. se supone que existen un montón de dispositivos institucionales orientados a resolver los problemas de un montón de sujetos. Esos dispositivos no logran sintonizar con los problemas sociales de la población a la que se dirigen o muchas veces incluso generan otras problemáticas, pero esos son problemas tuyos. Y eso es un gran problema. Y es un problema que no se resuelve a través ni del diseño de protocolos ni de la sanción de nuevas leyes. Solo que cuando la imaginación política está capturada por ese optimismo legalista, a veces hay poco que hacer. Y hay algo más respecto de esto que me parece que es importante. Bueno, antes hablábamos de los estudios trans y en particular yo me enfoqué en cuestiones vinculadas con políticas que podríamos pensar como políticas trans. Pero hay algo que a mí me resulta significativo a partir del modo en que esas políticas aterrizan en las instituciones y en particular en las universidades. A veces parece que es necesario, por ejemplo, como vos decías, diseñar un protocolo y aplicar un protocolo. Y eso convoca a áreas de la universidad, a sectores, a actores de la universidad que se ocupan de cuestiones de gestión, que es importante que participen. Ahora, la investigación nunca se pone en juego. Entonces, hay una serie de políticas que conocemos, son políticas bien aceitadas, políticas estudiantiles o políticas universitarias, que resultan de un trabajo muy meticuloso de investigación, pero con relación a cuestiones trans, por lo menos en la evaluación que yo he hecho, en general de ese paso se prescinde. No, Mm. hay algo que hay que ejecutar y no necesitamos investigar, no necesitamos reconocer grados de expertise o ver quiénes son las personas que saben de estos temas. Simplemente tenemos que importar un protocolo que lo podemos hacer con ChatGPT o copiando el de otra universidad y no nos importa cuál va a ser el resultado. Entonces, prescindir de esa dimensión que tiene que ver con una dimensión intelectual es un problema. Claro,
Y ahí me abriste justo, que es un poco la misma pregunta, pero para llevarla a lo más como concreto, específico, que es justamente cómo nos metemos en la formación, en estos espacios formativos, o que dicen ser formativos. Porque, por ejemplo, no sé, hablando de la educación, es, como dijimos antes también, la dimensión crítica y fundamental en la reproducción de imaginarios. Y lo que siempre se dice también cuando se habla de esto es que para tener un enfoque preventivo de la violencia de género, violencia de clase, violencia de todo tipo, para no caer en un punitivismo excesivo, se necesita educación. Pero sin embargo, se vuelve muy difícil educar para abordar estructuralmente, integralmente la desigualdad, ¿no? También todos crecimos en este sistema, entonces para educar también hay que desaprender o desaprender de esa educación. Entonces, como en el fondo, mi pregunta, que es un poco la misma que antes, pero llevada a algo más específico, en estos espacios que se plantean a sí mismos como espacios de reflexión crítica, abiertos, democráticos, pero donde bien sabemos se replican las desigualdades, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace para entrar en esa dimensión formativa que decías y cómo se hace para realmente generar un cambio? Bueno, la universidad puede proclamarse crítica, obvio, sin embargo, puede reproducir de todas maneras desigualdades. Desigualdad y violencia y todo. Claro, porque todos sus procedimientos, sus currículum, los cánones, los comités, los mecanismos de referato, los estándares disciplinares pueden estar siempre diseñados para filtrar como no serio o como no pertinente todo lo que permitiría ver la violencia estructural. Pienso, para aportar una respuesta que seguramente no es definitiva, se trata entonces de crear condiciones para que otras perspectivas puedan ejercer efectivamente la función epistémica de la crítica y para que el sistema tenga mecanismos estables también de autorrevisión o de autocorrección, ¿no? Es necesaria podríamos pensar, una reforma del ecosistema epistémico y sin ella la educación queda atrapada en esta paradoja de querer transformar o transformarse a sí misma con las mismas reglas que la hacen ciega a los problemas que tiene que resolver. Claro, lo pienso con respecto a que en el fondo como no sé si es la solución a largo plazo, tampoco sé si tenemos que plantear acá en este espacio la solución a largo plazo, pero no sé si va por el hecho de castigar o aislar a las personas que hacen daño y sobre todo por algo que dijiste que me gustaría como destacar, que es que el daño no es individual y por lo mismo, aunque no nos metamos en justicia restaurativa, porque sé que no es el tema de acá, de esta conversación, pero sí podríamos decir que la reparación tampoco es individual, ¿no? Entonces, no sé si podemos seguir actuando de una manera como reactiva de como la persona que hizo daño, castigar y un castigo dirigido únicamente hacia esa persona, que es un poco como lo que propondría el protocolo o las leyes o no sé qué versus algo que a lo mejor es como, bueno, ¿de qué manera lo hacemos como integrando a toda la comunidad y toda la sociedad o todos los actores, agentes involucrados? No sé. Sí, yo creo que los protocolos institucionales tienden a individualizar los problemas, para empezar, la violencia en particular, y además, bueno, en general los protocolos institucionales que se multiplicaron en los últimos años son protocolos vinculados con la violencia de género, que además tienden a entender la violencia de una manera muy recortada y el género ni hablar. Voy a aprovechar este espacio para contarte una experiencia que da cuenta de algunos problemas muy significativos de estos instrumentos. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay un protocolo de violencia de género, una docente del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género hostigaba a un estudiante trans a través de las redes sociales. Y el estudiante aplicó como el protocolo, intentó aplicar el protocolo, pero claro, la institución nunca entendió que ese pudiera ser un caso de violencia de género, ¿no? El hostigamiento de una mujer docente hacia un estudiante varón trans no puede ser leído como violencia de género, no es leído como violencia de género. Entonces, ese tipo de instrumentos están pensados y además producen un mundo o un universo cis. Están pensados para un universo cis que lo
refuerzan performativamente. Claro, súper Ni limitado. hablar que, como vos decías, tienden a pensar, vos fíjate, son problemas estructurales, problemas que tienen que ver con el tipo de sentidos sociales que se validan y se legitiman. Y sin embargo piensan en la violencia de un individuo, ¿no? Perpetrada por un individuo a otro, que además tiene que tener una serie de características muy específicas. A mí, con relación al tema del castigo, en lo que no entré, pero me parece que es relevante como para aportar. Es algo que yo tomo del trabajo de Moira Pérez, que ella tiende a decir que, o que ella ha señalado insistentemente en sus textos, que el punitivismo reduce nuestra imaginación política y además la gramática de las emociones que podemos sentir ante la justicia. Esto como elemento complementario, pero que eso no agota el campo problemático que estos protocolos suponen. Blas, vi en una entrevista que dijiste que los estudios trans tienen como punto de partida el reconocimiento de la subjetividad epistémica de las personas trans y dos vertientes, una que mencionaste antes que tiene que ver con el saber médico, por supuesto, y otra con lo planteado por las teorías feministas, aunque los estudios trans no son la continuación ni la última cola, que me gustó que lo dijiste así, natural o orgánica de las teorías feministas. Entonces me gustaría que pudieras hablar un poco de eso. Primero una aclaración. A mí me estimula el potencial de la crítica, ¿no? Ujú. Yo pienso la crítica no en términos de rivalidad y escándalo, sino como desafío intelectual, que es una ocasión, no siempre, pero muchas veces, de mejora epistémica. No todos los debates son También ocasión de creo, no mejora siempre, epistémica. pero muchas veces sí, sí. Sí, y esos son los que a mí me interesan. Entonces yo tengo bien reputada la crítica y por eso es que le di un lugar central para pensar en los estudios trans como un campo cuyo punto de partida supone un ejercicio crítico y un distanciamiento importante respecto de otros campos académicos. Y acá hay que decir algo. Tenemos que pensar que las personas trans llegaron a las universidades hace décadas, siempre como objeto de investigaciones que además contribuyeron a construirlas como sujetos de segunda categoría, como personas enfermas, como personas inmorales, como criminales. Entonces, además de los problemas prácticos que esto supone, los prejuicios que se ponen en juego acá, que en muchos casos persisten, traficados como conocimiento erudito, entre otras cosas, tienen por efecto degradar a las personas trans como sujetos de conocimiento. ¿En qué sentido? Bueno, la patologización erosiona la competencia de las personas trans. Y la estigmatización o entender a las personas trans como engañadoras, ¿no? Como fraudes, por ejemplo, erosiona la sinceridad, ¿no? Ujú. Y de esto afecta la confiabilidad de las personas trans. Entonces, se produce a las personas trans como personas que no son confiables. Y esto es fundamental desde el punto de vista de la epistemología social. ¿Por qué? Porque la epistemología social, o sea, es fundamental en muchos sentidos, pero bueno, yo lo pienso de esa forma, ¿no? La epistemología social entiende el conocimiento como una empresa social y cooperativa que está sustentada en la división del trabajo cognitivo y, por lo tanto, en prácticas de confianza. Entonces, un elemento determinante del desarrollo de los estudios trans es la reivindicación de la subjetividad epistémica de las personas trans. Una subjetividad amenazada y degradada por este caldo de representaciones prejuiciosas que están además validadas académicamente, que hacen que sobre las personas trans recaiga un déficit sistemático de credibilidad, que es un caldo de cultivo para la injusticia testimonial, y que también es fuente de problemas para el conocimiento colectivo, porque sesga la entrada de participantes al circuito de Claro. producción. Entonces, retomando la pregunta, el campo se organiza en estos dos frentes que son históricos y polémicos a la vez. Por un lado, disputa con el saber médico en la medida que durante décadas produjo a las personas trans como intrínsecamente enfermas. Y por otro, disputa con tradiciones feministas que en nombre de la perspectiva de género aportaron y aportan todavía a Todavía. la construcción de las personas trans como farsantes, como engañadoras, reforzando nociones esencialistas o biologicistas del género y adjudicándose la potestad de decidir, por ejemplo, quién es mujer en función de qué características también, ¿no? Y de esta manera lo que hicieron y tratan de seguir haciendo es, bueno, de expulsar a las mujeres trans de la comunidad de mujeres y también se adjudican la potestad de decidir qué derechos del repertorio de derechos humanos son exclusivamente de las mujeres y eso hace imposible que los hombres trans o que las personas no binarias asignadas como mujeres al nacer, por ejemplo, accedan a los derechos reproductivos. Acabas de escuchar Disonancias,
un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.